Perfecto. Ya. Adelante. Retomamos entonces que decíamos que la vida es un eco. Lo que envías regresa, lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda que la vida es un eco, siempre regresa a ti. Con esta ley del karma, la ley de la causa y efecto, Deepak Chopra nos invita a esa autoobservación, a esa reflexión, a estar conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Continuamos con la siguiente ley, que es la ley del menor esfuerzo. Y en esta ley, Deepak Chopra nos habla de la inteligencia de la naturaleza, porque ella trabaja en equilibrio, en armonía, ¿sí? La acción es mínima, es espontánea, no hay resistencia, hay amor. Y el hecho de que no haya resistencia o que la acción sea mínima no significa que sea pasiva, sino que busca aprovechar el amor para impulsar las acciones, porque de esa forma es como se requiere poco esfuerzo y se fluye. Y si observamos a la naturaleza cómo trabaja, vamos a ver que la naturaleza utiliza el menor esfuerzo. Y podemos observar porque las plantas no tratan de crecer, ellas simplemente crecen. Los peces no tratan de nadar, simplemente nadan. Las flores no tratan de florecer, ellas florecen. Los pájaros no tratan de volar, ellos vuelan. Y de allí que es la ley del menor esfuerzo. ¿Cómo podemos aplicar esta ley? Diariamente podemos aplicar estos tres componentes. Practicar la aceptación. Allí esa aceptación es tomar en cuenta que tenemos y vivimos en diversidad, diversidad de culturas, de creencias, de valores. Es mirar a todo tal y como es, aceptar a las personas, a las situaciones, a las circunstancias. No vamos a estar luchando contra el universo, porque todo eso existe en el universo. Una vez que hemos aceptado las cosas como son, vamos a aceptar la responsabilidad de nuestra situación y de todos los sucesos que podamos percibir como problemas. Y esta responsabilidad es lo que nos permite que no estemos culpando a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Es observar lo que está sucediendo para que podamos tomar acciones, observar, analizar y ver qué es lo que podemos hacer. Y también cada día mantener una conciencia donde nuestra actitud no sea defensiva, ¿sí? Porque si no, entonces siempre vamos a estar como teniendo ya la respuesta antes de que nos hagan la pregunta, porque nos vamos a estar protegiendo, nos vamos a estar defendiendo y nos perdemos del escuchar a las personas, del verdaderamente comunicarnos, también vamos a perder de esos regalos maravillosos que nos da la vida. Aquí tenemos esta imagen del bambú. Y el bambú es una de las plantas que nos enseña esa ley del menor esfuerzo. El bambú tarda 7 años en crear la red de raíces que lo va a sustentar. Quizás no vemos esas raíces, porque por supuesto están bajo tierra, pero ellas están creciendo durante 7 años. Y luego en 6 semanas el bambú crece 30 metros. ¿Qué nos invita a esto también? O cuando veamos el bambú. Además de esa flexibilidad que tiene, esa resistencia que le da también por el hecho de ser flexible, que en nuestra vida y también cuando vamos cambiando los hábitos, quizás los resultados que vamos a mirar no necesariamente van a ser inmediatos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esas raíces fuertes, que es lo que nos va a sustentar realmente, para que después nuestro crecimiento entonces sea visible, pero estando bien enraizados y bien sostenidos. También viendo
cuando tenemos situaciones o sucesos que percibimos como problemas, verlos como oportunidad, porque también son oportunidades de transformación, oportunidades de crecimiento. Vamos ahora con la quinta ley. En esta quinta ley tenemos la intención y el deseo. Esta ley se basa en el conocimiento científico del campo cuántico. ¿Sí? Recordemos también que todo es energía. Toda la creación está constituida por energía en la información. Tenemos redes invisibles de energía, que es donde está entrando toda la información, desde nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo, absolutamente todo. El campo cuántico es la denominación científica para lo que nosotros denominamos el campo de la conciencia pura o de la potencialidad pura a la que se refiere Deepak Chopra. Y la energía y la información existen en todas partes de la naturaleza. Están en movimiento permanente. Recordemos que ese flujo de energía es permanente. Por lo tanto, todo está conectado en el universo. Las plantas, los animales, los seres humanos, las piedras, todo absolutamente estamos interconectados. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, también está influenciando nuestro entorno. ¿Cómo podemos aplicar esta ley de la intención y el deseo? Deepak Chopra nos invita a hacer una lista de todos los deseos y llevarla a donde quiera que vayamos. Él nos dice que miremos esa lista al levantarnos, mirar en silencio, en la meditación, también en la noche, pero también, ya cuando vemos el segundo punto, dice, liberaré esta lista de mis deseos y la entregaré al seno de la creación. ¿Por qué? Porque también la intención puede hacer modificaciones y es como que vamos a estar interfiriendo. Cuando nosotros liberamos esa lista de nuestros deseos, es decir, que dejamos que sea el universo como quien nos muestre los caminos, el plan, porque la sabiduría del universo es mayor que la nuestra como seres humanos, nos vamos a abrir a ese plan cósmico perfecto que está para nosotros. También debemos recordar practicar la conciencia del momento presente en todos nuestros actos, porque se nos van a ir presentando obstáculos. Eso es normal, es natural, forma parte de nuestro vivir. Sin embargo, si aceptamos el presente y estamos conscientes en el aquí y en el ahora, los obstáculos que se vayan presentando, entonces vamos a poder fluir de una manera distinta. La sexta ley, que es la ley del desapego. Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico debemos renunciar a nuestro apego a él. ¿A qué se refiere el apego? Cuando nos apegamos a algo, o una situación, o una persona, está basado en el temor, en la inseguridad, en esa necesidad que tenemos de sentir seguros, pero que proviene del desconocimiento del verdadero yo. ¿Qué es lo que pretende con esta ley? Que renunciemos a ese interés por el resultado. ¿Sí? Vamos a tener un objetivo definido, pero no vamos a estar como que día a día, todo el tiempo, el resultado, el resultado, el resultado, como obsesionados. No. ¿Por qué? Porque en la incertidumbre, en eso que no conocemos, es donde hay más oportunidades para que podamos desarrollar la creatividad y la libertad. La intención y la atención alteran la energía y la información. Hay varias disciplinas en donde quizá nos guían para mantener como esa intención, la atención, estar repitiendo, pero eso va a depender del estado o desde qué estado estamos teniendo esa intención, esa atención. Porque si estamos trabajando o enfocándonos en algo, pero desde la angustia, desde la inseguridad, desde la desconfianza, entonces los resultados que vamos a obtener, como lo hemos venido viendo en las otras leyes, es algo que no va a ser el resultado esperado. En cambio, si estamos desde la aquí y el ahora, desde la gratitud, desde vivir el presente, desde estar abiertos y conectarnos con ese plan cósmico, con esa potencialidad pura,
va a ser diferente el resultado y va a ser para nuestro mayor bien. ¿Cómo podemos aplicar esta ley del desapego? Cada día, hoy me comprometeré con el desapego, con soltar esa incertidumbre, con abrirme a esas posibilidades. Hoy convertiré, se va a cerrar nuevamente, maestra. Hoy convertiré a la incertidumbre en un elemento esencial de mi experiencia. Penetraré en el campo de todas las posibilidades y esperaré la emoción que tiene lugar cuando me mantengo abierto a una infinidad de alternativas. Porque estamos trabajando allí, entrando en ese campo de infinitas posibilidades, del cual nosotros no tenemos conocimiento. Nuestra esencia, nuestro verdadero ser, sí lo conoce, pero no nosotros desde nuestro consciente. Y ahí la idea es que nos conectemos y nos regocijemos y experimentemos esa aventura, esa magia, ese misterio de la vida. Continuamos ahora con la séptima ley, que es la ley del Dharma o el propósito de vida. El Dharma es un vocablo en sánscrito que significa propósito de la vida. Chopra asegura que todos tenemos un propósito en la vida. Tenemos un don único o un talento especial que es el cual podemos dar, compartir a otros. Cuando ese talento único que tenemos lo ponemos al servicio de otros, experimentamos el éxtasis y la exaltación de nuestro propio espíritu, que es la meta final de nuestras metas. ¿Sí? Recordemos la ley del dar y el recibir. Si nosotros estamos dando, compartiendo ese talento para otro, para el beneficio de otros, entonces por supuesto lo que vamos a ir recibiendo va a ser en mayor abundancia, mayor retribución. Es importante que identifiquemos nuestro talento único y encontrar la forma única de expresar y ponerlo al servicio de la humanidad. El propósito de la vida también lo vamos encontrando paso a paso, progresivamente. Nos vamos preparando también. Vamos trabajando con nuestros hábitos para también desarrollarnos, tener más conocimiento. Y es importante eso, que lo expresemos, que lo compartamos y lo pongamos al servicio de la humanidad. ¿Cómo podemos aplicar esta ley del Dharma o propósito en la vida? Prestaré atención al espíritu interior que anima tanto a mi cuerpo como a mi mente. Escucho un eco. A ver, aquí para el micrófono está abierto. Prestamos entonces atención a nuestro espíritu interior, a nuestra esencia, a eso que vamos percibiendo, a eso que vamos sintiendo, estando en la quietud. Recordemos que al meditar debemos hacerlo preferiblemente en silencio. Cuando estamos en silencio y en nuestra meditación, o cuando día a día también estamos aquí en el ahora, en el presente, en silencio, no pensando todas las cosas que tenemos que hacer o lo que hemos dejado de hacer quizás, lo que está pendiente. Entonces, en esa quietud es que vamos a tener contacto con esa conciencia, que es atemporal, que es eterna. Y allí es como que tenemos tiempo ilimitado. Es importante hacer una lista de los talentos únicos. Después hacer una lista de las cosas que nos encanta hacer cuando estamos expresando esos talentos únicos. Porque hay momentos cuando nosotros estamos compartiendo esos talentos, eso que disfrutamos, que se nos pasa el tiempo, que nos sentimos que hay tiempo. Y eso es parte realmente de esos talentos únicos que tenemos, que podemos compartir también y poner al servicio de la humanidad. También es importante que todos los días nos preguntemos, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Y recordemos que esto no necesariamente implica desde lo material, porque puedo ayudar a alguien acompañándolo, quizás alguna actividad,
prestándole algún tipo de servicio, porque quizás alguien va a hacer una gestión y nosotros podemos averiguar cómo es más fácil o a dónde tiene que ir, o porque ya nosotros lo hemos realizado y le podemos brindar esa información a esa persona. Entonces allí estamos sirviendo también a las personas. Cuando estamos ayudando y sirviendo con amor, nos convertimos en mejores seres humanos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. La teoría de Deepak Chopra comparte que el camino hacia el éxito inicia en el interior del ser, que a medida que dejemos fluir las cosas, todo lo bueno será retribuido. Ya hemos visto en las diferentes leyes de la potencialidad pura, lo veíamos la ley del karma, que también es importante el del dar y el recibir, que todo está fluyendo, que también lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, que es importante estar conscientes de nuestros pensamientos, de lo que decimos, de nuestras acciones. Y una recomendación que nos da es practicar una ley por día, iniciando el día domingo con la ley de la potencialidad pura. De esta manera, las vamos a poder ir incorporando en nuestro diario vivir para que sean ya de una forma natural que vayamos adquiriendo el hábito de estas 7 leyes espirituales del éxito. Continuamos con el tema de gerenciando el cambio. Y ahora tenemos a Stephen Richards Covey, que él fue un empresario, profesor conferencista, escritor, autor de muchos libros. Y uno de los principales, que es el que vamos a ver aquí, del que hablaba la maestra María al inicio, son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Tu forma de ver el mundo es tu paradigma. Ese paradigma lo condiciona todo en tu vida, desde tu comportamiento, a tu actitud y a tus relaciones con los demás. Recordamos, ya lo he mencionado varias veces, que cada uno de nosotros proviene de una cultura, de una serie de valores, de una serie de creencias. Y eso, de una u otra forma, está conformando nuestro paradigma, nuestra forma de comportar, con lo que estamos de acuerdo, con lo que quizás estamos en desacuerdo. Y Kobe nos dice que las personas altamente efectivas son aquellas personas que generan a través de acciones los resultados apropiados y esperados para cada situación. Si queremos conseguir resultados extraordinarios en tu vida, tienes que trabajar desde dentro hacia afuera. Los autores que estamos viendo el día de hoy nos invitan exactamente a eso, a que el cambio debe iniciar es desde nuestro interior para ir hacia afuera. No como generalmente se pretende que el otro cambie, no, somos nosotros. Y nosotros como coaches místicos tenemos esa tarea y esa aventura de ir descubriéndonos, redescubriéndonos, reconectándonos con nuestra esencia para compartirlo al mundo. ¿Cómo vamos a trabajar desde dentro hacia afuera? Cambiando nuestro carácter, cambiando la actitud, cambiando la forma de actuar. Y básicamente nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Por eso es que es fundamental que observemos cuáles son esas conductas, esos comportamientos que tenemos, que son repetitivos, que los hacemos inconscientemente, para que nos observemos y vayamos haciendo los cambios, trabajando en esas 3 dimensiones que veíamos, para cambiar los hábitos de una forma que sean más positivos y beneficiosos para nosotros y para nuestro entorno. Tenemos este proverbio que dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Este proverbio
nos invita a esa reflexión, a estar conscientes en el aquí, en el ahora, en el momento presente, iniciando desde nuestros pensamientos, porque allí es donde se desencadena todo hasta llegar a ese destino. Y si andamos con pensamientos inconscientes porque estamos allí pensando, 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 pero como sin un objetivo, sin un propósito, sin una razón de ser, sin conciencia, entonces de esa manera es que vamos a estar actuando, es que vamos a, entonces a tener esos hábitos que no son tan productivos. Va a cambiar o vamos a tener un carácter que no nos va a beneficiar y por supuesto eso nos va a conducir a cierto destino. Estamos entonces en el aquí y en el ahora, en el presente, conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, acciones, palabras. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas se basan también en principios naturales del desarrollo y del crecimiento. Son fuerzas poderosas en nuestra vida, todo lo que sabe, el conocimiento, las capacidades, el deseo. Es un proceso comprobado por muchísimas personas para el crecimiento personal, también para el crecimiento, impacto inmediato, pero también a través del tiempo se va a mantener y eso es importante e interesante. También determina nuestro nivel de efectividad o inefectividad. Cuando hablamos de efectividad o inefectividad, estamos hablando de eficiencia y eficacia, porque debemos hacer, digamos, las cosas que son correctas, hacerlas bien, pero también tenemos que buscar utilizar el mínimo de recursos. Y allí es donde entonces vamos a estar efectivos o vamos a tener una inefectividad. Y el propósito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es ayudarnos a dirigir la vida. Estoy viendo que se oculta aquí la barra. Nos va a ayudar a dirigir la vida de una forma verdaderamente efectiva. Albert Einstein nos dice que nada sucede hasta que algo se mueve. Y tenemos allí estas imágenes del dominó que hemos visto y que quizás también en algún momento hemos hecho figuras y luego vemos que con tan solo mover una ficha se desencadena el movimiento del resto de las piezas. ¿Qué nos invita esto también? Que con tan solo un pensamiento, que quizás podamos creer que no va a tener ningún efecto, que no va a tener ningún impacto, sí sucede, aunque nosotros no lo estamos mirando, aunque no sea visible ante nosotros. Iniciamos con los 7 hábitos. Y el primer hábito es la proactividad. En este hábito nos da libertad para poder escoger esa respuesta a los estímulos del medio ambiente. Como nos decía la maestra María al inicio, reaccionamos de acuerdo al estado en que nos encontramos, cómo es que nosotros actuamos. Este hábito de la proactividad nos faculta para responder de acuerdo a nuestros principios y valores. Y en esencia es lo que nos hace humanos. Nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y te pregunto, ¿eres una persona reactiva o serás una persona proactiva? Vamos a mirar cómo es la diferencia. Aquí hablamos del círculo de preocupación y del círculo de influencia. El círculo de preocupación, como vemos aquí con esta sombra o este color amarillo, en este caso es mucho más grande que el círculo de influencia. El círculo de influencia se refiere a todo aquello sobre lo que sí tenemos control, sobre lo que nosotros podemos transformar, lo que podemos cambiar. Y cuando el círculo de preocupación, es decir, estamos enfocados en lo que no podemos controlar, en lo que no depende de nosotros, nos vamos a comportar
como una persona reactiva. Por otra parte, cuando nosotros nos enfocamos principalmente en esas áreas, en esos aspectos en los que sí están bajo nuestro control, sobre los que sí podemos tomar decisiones, sobre los que esas acciones que podamos tener, si van a tener algún cambio, algún resultado, y el círculo de preocupación que forma parte de la vida es mucho más pequeño, aquí vamos a ser personas proactivas. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirando lo que sucede, pero nos enfocamos en lo que realmente sí podemos cambiar, en lo que podemos mejorar, en lo que realmente es significativo en nuestras vidas. Entonces allí vamos a estar también utilizando de una mejor manera nuestra energía. El segundo hábito es empezar con el fin en la mente. Independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer, es fundamental saber cuál es, digamos, el objetivo final, cuál es la finalidad, qué es lo que queremos lograr. Porque de esa manera entonces nuestra vida va a tener razón de ser. También eso es lo que nos va a motivar para que avancemos. Nos va a permitir que desarrollemos esas acciones necesarias, ese paso a paso, para que podamos obtener o llegar a ese fin que estamos buscando. Podemos ser muy eficientes haciendo muchas cosas, pero solamente seremos realmente efectivos cuando comencemos con el fin en la mente y sepamos claramente qué es lo que queremos hacer. Luego tenemos el hábito número 3, establecer primero lo primero. Este hábito nos invita a establecer prioridades, distinguir lo que realmente es importante para que así nos centremos en los objetivos que queremos lograr. Nos invita a crear un horario, un plan, un esquema de trabajo que nos permita atender esas prioridades. Un esquema, un plan de trabajo puede ser tan sencillo como, por ejemplo, llevar la agenda, hacer una lista de todas las actividades que tenemos que hacer, quizás categorizada en lo que es laboral, lo que es personal, lo que tiene otros ámbitos o para ayudar a otras personas, de tal forma que podamos establecer las prioridades. Esto nos permite, al establecer ese orden de que primero es lo primero, liberarnos de esa presión de lo urgente, porque entonces también estaríamos en un estrés permanente continuo, estaríamos quizás dedicando tiempo a lo que no está bajo nuestro control y entonces de esta forma sí podemos dedicar el tiempo a lo que realmente es importante, lo que le da sentido a nuestra vida, a lo que va encaminado y que va a contribuir para el logro de nuestros objetivos. Esta disciplina de llevar a cabo lo importante, bueno, esta ley de establecer primero lo primero, es la disciplina de llevar a cabo lo importante que nos permiten convertir en realidad esa visión que forjamos en el hábito número 2. Ese propósito, ese objetivo de tenerlo en la mente. Entonces, con este tercer hábito, vamos a poder enfocarnos hacia ese logro, hacia ese objetivo que tenemos planteado. Aquí podemos ir observando que cada hábito va como apoyando, soportando el hábito anterior. Tenemos esta matriz de Eisenhower que nos ayuda a la administración del tiempo. Ella nos ayuda a identificar cuáles son las tareas que deberían delegarse o incluso que podrían llegar a descartarse. Aquí tenemos entonces, que si estamos aquí en el primer cuadrante, donde es importante y es urgente lo que se requiere, es algo que debemos hacer ya. Entonces, por ejemplo, en situaciones de crisis, depresiones, proyectos que tienen fecha de vencimiento. Eso debemos hacerlo de forma inmediata. Por supuesto, en la medida que vamos trabajando en otros cuadrantes, podemos disminuir ese efecto o las actividades que van a estar allí. Cuando estamos en este tercer cuadrante, tenemos que hay situaciones que son urgentes, pero no son importantes, porque podemos tener una interrupción,
un correos electrónicos que nos llegan y quizás son urgentes, pero no son importantes. Hay reuniones, llamadas, actividades populares, presiones familiares. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos, debemos delegar. Estoy viendo que no se ve la parte final allí, está cubierta. En el cuadrante 4, a ver si se ve. En el cuadrante 4 vemos que es no importante y no urgente. Entonces a veces hay detalles, hay ladrones del tiempo, quizás hay algunos correos, algunas llamadas, actividades placenteras. Hoy en día tenemos, por ejemplo, las redes sociales que consumen muchísimo tiempo, que no siempre son productivas. Y allí eso deberíamos de minimizar el tiempo en esas actividades que nos quitan tiempo para el logro de nuestros objetivos. Y en el cuadrante número 2, que es en el que principalmente deberíamos de enfocarnos, tenemos lo no urgente, pero que es importante. Que esto es lo que también entonces nos va a dar, digamos, un mejor aprovechamiento del tiempo en las relaciones personales, en las nuevas oportunidades, planificando el futuro, las actividades preventivas, el crecimiento personal, el ocio, la diversión. Allí estaríamos enfocándonos entonces realmente en eso que es de establecer primero lo primero, pero primero lo primero para el logro de nuestros objetivos. Maestra María, ¿desea participar algo aquí en esta matriz? Hola, no te estoy escuchando atentamente, Ok. pero todo perfecto, todo continúa, Ok, continúa. ok, excelente. Gracias. Y aquí entonces en este segundo cuadrante, que es en el que deberíamos de enfocarnos, lo que debemos hacer es planificar. Planifícalo, porque entonces allí vas a tener un mejor aprovechamiento administrando tu tiempo. Tenemos ahora esta matriz. Cuando nos relacionamos con las personas, tenemos cuatro situaciones. Estas cuatro situaciones que se presentan es yo pierdo, tú pierdes. Entonces aquí tenemos que no me importa perder siempre que tú también pierdas. Sería como que la actitud o el comportamiento que tendríamos. Y allí estamos viendo entonces lo que es, digamos, la relación de cómo es nuestra consideración a las personas, hacia el otro y incluso hacia nosotros mismos. Si la consideración es muy baja y el coraje, aquí el coraje se habla, se interpreta como la valentía, el valor que tenemos. Si tanto la consideración hacia los otros y hacia nosotros es bajo, y así como que la valentía que tenemos es muy baja, tú pierdes y yo pierdo. Tenemos el otro, la otra forma que puede suceder, que es dejaré que tú ganes y yo pierdo. Esto tampoco es muy positivo porque te quedas como con un vacío, como con una sensación de que dejaste que ganara el otro, pero entonces también es así como que entras en una parte de ego, porque, bueno, yo te dejé ganar, yo dejé que tú tengas más, pero a la vez eso genera una descompensación. Tenemos en la otra situación o el otro comportamiento que es, aunque yo gane, tú perderás a toda costa. Entonces quizás yo gano, tengo el beneficio, pero el otro va a perder. ¿Cuál es lo ideal y hacia lo cual debemos ir trabajando o a lo que nos invita este cuarto hábito? Pensar siempre en ganar, ganar, el beneficio mutuo. ¿Y cuál sería la pregunta allí? ¿Podemos hacer algo para salir beneficiados mutuamente? Entonces, también nos invita allí a comunicarnos, a compartir, a generar ideas para que ambas partes nos beneficiemos. Y allí entonces nos habla COVID de la madurez, que es ese equilibrio entre ese coraje y la consideración o respeto, que es llegar a esa esencia, que esa es la madurez real, para ganar y ganar.
Y este hábito nos permite desarrollar ese hábito, mentalidad de abundancia, tanto material como espiritual. ¿Por qué? Porque estamos pensando no solamente en nosotros, sino también en el otro. En vez de estar buscando qué es lo que tengo que hacer para que yo sea la única persona que gane, aunque el otro pierda, que a veces también nos inculcan eso, pero nosotros estamos abriéndonos a esta información, a este conocimiento que, como dice allí, nos va ayudando a aplicar este hábito de pensar en ganar, nos ayuda a desarrollar esa mentalidad de abundancia material y espiritual. El quinto hábito, procurar comprender antes de ser comprendida. Nos invita a escuchar realmente, a escuchar de verdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes culturas, diferentes creencias, diferente formación, diferentes experiencias de vida también. Por eso es que no todos tenemos el mismo mapa mental ni los mismos paradigmas. Muchas veces pensamos o creemos que tenemos la verdad absoluta de todo y eso es lo que conduce a las discusiones, porque entonces nos enfocamos en quién es el que tiene la razón, quién es el que tiene esa verdad absoluta. Y la verdad absoluta como tal eh, depende desde el punto de vista que estemos viendo. También tenemos miedo, como dice aquí, las creencias, y actuamos entonces de forma distinta, muchas veces muy, muy diferente. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Quién tendrá la verdad absoluta? Cada uno está expresando, uno ve la M y otro ve la W, dependiendo de su punto de vista, desde donde está. Tenemos esta figura. Enfocamos allí, dependiendo de cómo miremos o si nos acercamos un poco o cuál es el área que vamos viendo, pudiese parecer que este segmento está arriba, que este esté abajo, pero cuando bajamos, entonces y vemos nuevamente este segmento, lo podemos observar que está abajo y, y todo es verdad. Todo lo que estamos observando es verdad porque lo estamos viendo allí. También aquí, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Cada uno está viendo desde su punto de vista. Esto también de alguna forma pues nos invita, nos lleva a no juzgar, porque depende desde dónde estamos viendo cada uno las imágenes. Tenemos otro ejemplo. Dependiendo de aquí de la luz, si estamos viendo esta área, se va a proyectar un cuadrado. Con una luz en este lado se observa un círculo. Y si tuviéramos una luz aquí arriba, abajo estaríamos viendo un rectángulo. Y es la misma figura. Esta imagen es interesante porque si observamos aquí este rinoceronte, en todas sus pinturas, en todo su arte, hay un elemento que está presente, que es su cuerno. Y muchas veces andamos así por la vida, que tenemos un cuerno que quizás nos impide ver el panorama completo, pero no estamos conscientes que lo tenemos allí, así de cerquita, pero no lo vemos. Y él está pintando y dibujando desde su punto de vista, desde lo que él observa, desde lo que él ve. Y esa es su verdad. Este hábito 5 es la esencia del respeto a los demás, porque vamos a ver todo tal como es, sin juzgar, evitando el, el tener la razón, ¿sí? Porque entonces también vamos a procurar, como dice allí este hábito, comprender antes de ser comprendido. Y también cuando nosotros damos ese primer paso de comprender, de escuchar al otro, entonces también vamos a tener manifestada esa retribución hacia nosotros. Y este hábito es la clave en las relaciones humanas efectivas. También nos posibilita llegar a acuerdos de ese tipo, ganar, ganar. ¿Por qué? Porque estamos viendo los diferentes puntos de vista. Y llegamos de esa forma al hábito 6, que es sinergizar, y viene a ser el resultado justamente de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad.
la síntesis de ideas divergentes, cuando tenemos ideas opuestas, pues se producen ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. Crear sinergias es vital. De esta forma mejoras tu habilidad, tu actitud a la hora de valorar a otras personas, otros pensamientos, otros paradigmas. Disculpe. El sinergizar nos lleva a sumar, a ver ese panorama de oportunidades, ese abanico tan amplio que hay, y sumar distintas buenas ideas produce siempre mejores ideas. Este es el hábito número 6. También es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja, ¿sí? Porque nos permite entonces el integrar eso, las diferentes personas con diferentes talentos, con diferentes conocimientos, nos va a permitir entonces avanzar hacia esos objetivos que tenemos planteados, incluyendo todas esas aristas, todas esas diferentes dimensiones. Y la sinergia, como dice aquí, es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. El mensaje que obtenemos en el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas es que esta situación de sinergia no debería ser excepcional, es realmente lo que debería de ser normal. ¿Y cómo se obtiene, cómo se logra? Practicando los hábitos anteriores, creando así esa sinergia del hábito 1 al 5. El hábito 7 se denomina afilar la sierra. Y cuando hablamos de afilar la sierra, se hace la analogía, por ejemplo, de una sierra como tal, o quizá un cuchillo, que si estamos cortando algo, por ejemplo, también el hacha, si un leñador está cortando y no se detiene para afilar el hacha, o si están trabajando con una sierra y no hacen un alto para quizás cambiar las hojillas, el resultado del producto que están obteniendo no va a ser el mejor. Y aquí en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, el afilar la sierra nos invita a usar esa capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lograr el equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser, porque nosotros desempeñamos diferentes papeles, diferentes roles en nuestras vidas. Dentro de nuestra familia podemos ser, primero, somos hijos, hay quienes son madres, quienes son padres, pero también somos hermanos, o somos sobrinos, somos nietos, y tenemos, esos son roles diferentes. Pero también en nuestras actividades laborales, quizás si estamos en una empresa, o en nuestra labor como terapeuta, como coach, tenemos un rol que debemos desempeñar. Y es fundamental hacer ese alto para esa renovación física. Nos invita entonces a autorrenovarnos en lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional, lo social, lo social. ¿Cómo deberíamos de hacer esto? ¿O a qué nos invita a afilar la sierra? A observar cómo cuidamos nuestro físico, cómo es nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios. Tenemos hábitos para hacer ejercicio, respiramos, hacemos respiraciones conscientes. ¿Cuál es nuestra forma de respirar? Para estar trabajando allí y afilando esa sierra, renovando nuestro cuerpo físico. Porque si no estamos bien físicamente, pues no vamos a poder dar nuestros talentos o aportarlos y ponerlos al servicio de nuestro entorno. Mentalmente también, meditamos. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la meditación? A nivel espiritual, independientemente de nuestras creencias, pero aplicamos, nos conectamos emocionalmente. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? ¿Cómo las gestionamos? Estamos conscientes, porque las emociones siempre van a estar presentes, pero lo importante es poder identificarlas, estar consciente de ellas y de eso que nos aporta cada una de ellas. Y también tenemos que hacer eso de alto.
porque dependiendo de las situaciones que estemos viviendo, quizás necesitamos aislarnos un poco para estar con nosotros mismos y poder afilar esa sierra, poder autorrenovarnos. También entonces desde el punto de vista social, cuando compartimos con otras personas, cómo nos relacionamos. En resumen, podemos ver que los 7 hábitos de las personas altamente efectivas se basan en principios naturales de desarrollo y crecimiento. Son herramientas para tener éxito tanto personal como con los demás. También reconocen que todo en la vida hay etapas secuenciales de crecimiento y desarrollo. Como les comentaba cuando hablaba del bambú, hay ciertas etapas allí. Poder generar ese sistema de redes de las raíces para luego crecer. Nosotros como individuos, como personas, también tenemos etapas secuenciales de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, un niño cuando nace, al principio está totalmente dependiente de la madre, pero posteriormente va gateando, después va dando los primeros pasos, después es que va a poder correr y después ya cuando se convierta en adulto pues podrá incursionar en otro tipo de actividades o deporte. Pero por ejemplo, si un niño no gatea, que hay casos así que los niños no gatean, porque quizás le dicen que no se ensucien las manos, solo están limpiando todo el tiempo, y empieza a caminar, inevitablemente en algún momento va a tropezar y va a caer. Y va a haber consecuencias porque no va a saber caer, porque no sabe cómo colocar las manos para protegerse, para defenderse. Por eso es que es fundamental, y estos hábitos nos invitan a tomar esa conciencia también, que la vida es así, por etapas, que van por secuencia. Y esa es la forma como nos va garantizando también que vamos teniendo ese crecimiento y ese desarrollo. Y en el caso de estos 7 hábitos que hemos visto, el primer hábito es necesario para poder desarrollar el segundo. Porque si tiene un fin en tu mente, pero no te has conectado previamente con esa potencialidad pura, entonces, ¿desde dónde estás teniendo ese fin, ese propósito? Y luego el primero y el segundo son fundamentales para el tercero. Y así sucesivamente hasta completar los 7 hábitos. Con la aplicación de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del libro de Stephen Covey, podemos lograr el éxito de manera equilibrada en nuestras vidas. Importantísimo porque nos permite hacer las paces consigo mismo y con los demás, tal cual como lo vamos. Ok, aquí tenemos, lo vamos a observar ahora más adelante. Tenemos aquí un resumen de esos 7 hábitos. ¿Cuál sería la descripción o el hábito que vamos a adquirir y el resultado? Con el hábito de la proactividad, vamos a adquirir el hábito de la responsabilidad y el resultado va a ser mayor libertad. Con el segundo hábito de empezar con un fin en mente, nos va a permitir adquirir el hábito del liderazgo personal y eso nos va a dar el sentido de vida. Establecer primero lo primero va a contribuir al hábito de la administración personal, de la administración de tu tiempo, de nuestro tiempo. El resultado, priorizar lo importante respecto a lo urgente. El cuarto hábito, pensar en ganar, nos crea el hábito del beneficio mutuo. ¿Y cuál va a ser el resultado? El bien común, la equidad. El quinto hábito, procurar primero comprender y después ser comprendido, nos contribuye al hábito de la comunicación efectiva. Y el resultado pues será el respeto, la convivencia. Sinergizar nos va a dar el hábito de la interdependencia con el resultado de logros de innovación. Y el séptimo hábito de afilar la sierra nos va a dar el hábito de la mejora continua, porque siempre vamos a estar transformándonos, mejorando, pero el resultado va a ser entonces con balance y con renovación. Aquí vamos a ver de forma gráfica cómo se interrelacionan estos 7 hábitos de las personas altamente efectivas y también visto desde el coaching místico para la vida.
Veamos aquí, porque entonces empezamos que inicialmente somos dependientes, pero debemos empezar con el objetivo de buscar el equilibrio consigo mismo. Tenemos el primer hábito, el segundo, el tercero, y esto nos va a permitir lograr la victoria privada, que es lograr ese equilibrio consigo mismo, el hacer las paces con nosotros mismos. Y eso nos ayuda a entonces dar ese paso para que entremos en la interdependencia, porque eso nos va a permitir interrelacionarnos con otras personas. Allí empezamos a aplicar los otros hábitos. Pensar, ganar, ganar, que es el cuarto hábito. Procurar comprender antes de ser comprendidos, porque allí entonces mejoramos la comunicación. El sinergizar, y eso nos va a llevar a la victoria pública. Y en estos hábitos, allí vamos a ir aplicando lo que hemos aprendido en los primeros módulos de coaching. Porque, por ejemplo, tenemos de la comunicación no violenta y vamos allí aprendiendo a comunicarnos y aprendiendo, aplicando todo lo que han aprendido en los módulos anteriores. Allí al obtener la victoria pública, entramos entonces ya en esta otra etapa a nivel personal, que es la interdependencia, porque ya nos interrelacionamos con otras personas. Y todos esos hábitos, de una u otra forma, pues siempre los estamos aplicando de manera continua y por eso allí están enmarcados con el hábito 7, que es afilar la sierra, porque vamos observando dónde tenemos que hacer ese alto en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo emocional. Y aquí tenemos del coaching místico, entonces esa parte de cómo lograr la victoria privada y cómo lograr la victoria pública. Ajá, qué bueno, excelente, Edith. Esta explicación siempre me encanta. Y bueno, me gustaría pues también hacer un pequeño aporte acá, luego de todo lo que tú nos estás regalando en este día maravilloso con esta extraordinaria ponencia de tus conocimientos sobre este módulo tan importante y ver este camino que tú nos muestras acá, que es el camino de la victoria privada y la victoria pública, también como eh, un camino que el coach místico puede utilizar para hacer su coaching y hacer un diagnóstico cuando esté con un coaching, ¿verdad? Decir, oye, ¿dónde se encuentra la persona? ¿Se encuentra en la quejadera? ¿Se encuentra en el papel de víctima? Se encuentra que generalmente las personas llegan a un coaching en esos estados, en estados de invalidez, en estados de pobre víctima, me está ocurriendo esto, en un estado de crisis. Entonces, generalmente, emocionalmente, estamos en creer que los demás son la causa del efecto que tenemos en nuestras vidas. Y ahí es cuando nosotros podemos comenzar con ellos a llevarlos a ese camino de la independencia de la mano, diciéndoles, bueno, vamos a ver en qué áreas puedes actuar, en qué áreas no puedes actuar. Ayudamos a las personas a establecerse en ese círculo de influencia, a desarrollar el hábito de la proactividad. La proactividad es, ¿puedo cambiarlo? Lo voy a cambiar. ¿No lo puedo cambiar? Tengo que aceptarlo. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en el mundo de la quejadera, porque puedes cambiar la situación política del país, no, puedes cambiar la situación política del mundo, tampoco, puedes cambiar la situación inflacionaria de la economía de tu país, no, puedes. Entonces, todas esas situaciones que de una u otra manera tú no puedes cambiar, ¿verdad? Eso, si tú le destinas tu energía, eso te roba la cantidad de energía. Nosotros no disponemos de una cantidad ingente de energía, tenemos un cupo limitado de 3 bloques de 8 horas, 8 por 3, 24, de los cuales 8 horas tienes que utilizarlos de manera productiva. Entonces, si lo utilizas en la quejadera, si lo utilizas en cuestiones que tú no puedes resolver, simplemente vas a drenar toda esa energía. Cuando te colocas en tu círculo de influencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo arreglar? ¿Hacia dónde me voy a focalizar? Entonces ahí llevamos a la persona. Luego
Comienza con un fin en la mente, es todas las cosas son creadas 2 veces. ¿Ok? Ujú. Una en nuestra mente, es decir, una visión, una misión. Por eso es tan importante que ustedes hagan un proyecto de vida y eso es necesario para que ustedes puedan tener ese proyecto en su mente, ese hacia dónde quiero yo ir. Te llega un cuachí y dice, bueno, un cuachí puede llegar y quiere resolver un problema de pareja, otro cuachí puede llegar y decirte quiero desarrollar mi carrera profesional, otro cuachí te puede llegar y decir quiero ser independiente económicamente. O sea, hay diferentes objetivos, entonces hay que establecer cuál es el objetivo de esa persona y hacia dónde quiere canalizar sus esfuerzos. Por eso es tan importante que nosotros cada 10 años hagamos establezcamos o redefinamos nuestra visión de vida para estos próximos, en el corto plazo 1 año, en el mediano plazo 5 años, en el largo plazo 10 años. ¿Cómo te ves al año? O sea, este año 2024-2025, ¿cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te visualizas en 5 años? Es decir, desde ahorita hasta el 2030. ¿Y cómo te visualizas de acá al 2035? Todo eso tienes que escribirlo. Eso no te va, si lo dejas al azar, cuando llegue el 2035 vas a estar en el mismo punto que estás hoy, dando vueltas como un hámster en una rueda del samsara. Y no habrás evolucionado absolutamente nada porque no has empezado con el fin en la mente. Luego tenemos el tercero, es primero lo primero, que es básico y fundamental. O sea, si la mayoría de las personas no saben establecer prioridades en sus vidas. Cuando yo no sé establecer prioridades, qué es lo prioritario en este momento de mi vida, soy como una veleta, que hacia donde sopla el viento, para allá yo voy. Entonces, obviamente, no voy a saber poner primero lo primero si yo no tengo un objetivo claro definido, porque yo voy a poder decir sí o no a lo que se me está planteando o a los requerimientos que me está haciendo el mundo exterior, y voy a saber decir sí o no dependiendo de si yo tengo claro o no mi objetivo de la vida. Entonces, una vez que estos 3 bloques, nosotros ayudamos a ese cuachí a amalgamarlo, él va a estar fuerte y fortalecido para lograr esa victoria privada. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Depende de cada uno de cada cuachín. ¿Ok? Luego de que logramos sacar a la persona de ese estado de dependencia emocional, de codependencia emocional, y lo llevamos a ese grado de independencia, podemos seguir avanzando, pero no podemos lograr una victoria pública sin haber alcanzado antes una victoria privada. Ahora, mucha gente puede lograr esa victoria pública, como lo vemos en los teletubbies, los youtubers, los tuiteros, los artistas, pero ¿qué pasa? Como no tienen esa victoria privada, son también unas veletas, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, muy importante esta primera parte, cómo yo obtengo esa capacidad de estar bien conmigo misma, de establecer mis prioridades, de establecer mis objetivos. Si no los haces tú, lo harán los demás por ti. Y eso es lo que me va a permitir a mí establecer, jerarquizar a qué le digo sí, a qué le digo no. Y luego vamos a establecer esas relaciones con los otros. ¿Pero desde dónde? Desde un punto de poder, desde un punto donde yo me siento que tengo un centro de poder y yo digo, ok, vamos a establecer una relación de ganar-ganar o no hay trato. Porque ¿qué pasa? Si tú no has trabajado tu primera parte, estas 3 primeros bloques, y tú vas a una relación, de repente te plantean un yo gano, tú pierdes. O los dos perdemos. O tú pierdes y yo gano. O tú también puedes ser eh, maquiavélica, decir yo gano y tú pierdes. Entonces, la idea es que establezcamos relaciones donde todos los involucrados podamos ganar. O si no, simplemente, como dice Stephen Covey, no hay trato. Luego, procurar comprender antes de ser comprendido, esto lo sabemos, es la empatía, es observar sin juicio. Lo vimos en el cuarto módulo, vimos en el módulo de la comunicación, que nosotros tenemos que tratar de entender en la acción, por qué la persona está actuando de esa manera y decir, oye, mira, yo veo que
necesitas, qué está pidiendo esa persona, qué necesita, qué está sintiendo esa persona. Entonces, es bien importante si nosotros queremos tener éxito en las relaciones con los demás, desarrollar la empatía. Y por último, sinergizar. La sinergia significa que la suma de que la totalidad es mayor que la suma de las individualidades. ¿Qué significa esto? Que 1 más 1 puede ser 1.000.000. Es 3, Cuando cualquier número. dos o más personas están unidas en armonía, ¿verdad? Jesús dice que se presentará. Entonces, si yo y tú y yo y las personas que estamos acá tratamos de unirnos y respetarnos y colaborar, me viene la carta de 3 del tarot de oro, esa es la sinergia. ¿Qué pasa? Que vamos a producir algo que nos supera a las individualidades y que sabemos que actuando de manera individual no lo podemos lograr. Esa es la sinergia. La sinergia es que yo digo, wow, gracias Edith que estás dando esto maravilloso, te respeto, me respetas y gracias por tu gran aporte. Entonces el coaching continúa creciendo con el aporte de las personas que hemos estado formando durante 9 años. Entonces necesitamos la ayuda de los demás para poder seguir creciendo. O sea, necesitamos el aporte de los demás para nuestro emprendimiento. Requerimos de esa sinergia y de valorar las diferencias. Y finalmente la afilación de la sierra, que es el séptimo hábito que engloba a todos, es simple y llanamente que tenemos que estar constantemente autoevaluando. Y esto yo digo que hay que hacerlo diariamente. O sea, cada noche tú tienes que ver, en estos días escuchaba una chica y yo digo, esto es coaching místico, definitivamente. Ella dice que ella divide su día en bloques. Bloques, por ejemplo, tenemos 24 horas, 8 horas, bloque de trabajo, 8 horas, bloques para ti, para tu crecimiento personal, para tu crecimiento espiritual y 8 horas para dormir. O sea, no tenemos tantas horas para ser productivos. Entonces tenemos que ver cómo nosotros nos desempeñamos en estos distintos bloques, el espiritual, el mental, el emocional, el creativo, el de trabajo, lo que tú quieras, las distintas dimensiones. Kobe habla de la dimensión espiritual, de la dimensión física, de la emocional y de las relaciones, La ¿ok? social. Y la social. Entonces, evaluar, oye, diariamente qué tanto tiempo le estoy dedicando yo a mi parte social, porque nuestro cerebro está íntimamente relacionado con nuestra capacidad y lo necesitamos, así como necesitamos vitamina D, vitamina C, vitamina zinc, todo tipo de multivitamínicos, nosotros requerimos interactuar con los otros, nos da oxitocina, hay hormonas de la felicidad y hormonas que nos dan bienestar, salud, porque nos relacionamos con los otros. Entonces, vemos cómo podemos decir, oye, ¿cuánto tiempo le dediqué hoy a mis relaciones? ¿Con quién me relacioné? ¿Cuáles son las 5 personas con las cuales me la paso? Tengo personas tóxicas, mi relación con mi pareja es tóxica, mi relación con mis amistades son tóxicas, que tanto me aportan o no me son personas vitaminas, como dice la psiquiatra española, ahorita no me recuerdo el nombre. Entonces podemos ver personas vitaminas y personas tóxicas. Entonces, todo esto que está acá es una herramienta maravillosa, es un mapa que puedes utilizar tú como coach místico internacional para ayudar a las personas a ir. Marian Rojas, gracias Lourdes, Marian Rojas, para ir desde la codependencia y la dependencia emocional, pensando que no somos la causa del efecto que vemos, a finalmente decir si soy la causa del efecto que veo. Y si lo que veo no me gusta, lo puedo cambiar. Adelante, Edith. No sé cuánto te falta. Ya estamos casi terminando, maestra. Vale, Ya falta poco. vamos a cerrar entonces. Ya falta poquito. Ya vamos terminando. También allí, como lo desea la maestra María, hay personas que tienen victoria pública y quizá las han obtenido sin haber obtenido primero esa victoria privada.
¿Cuál es la consecuencia de ello? Que van a estar vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del bambú, porque no tienen unas raíces sólidas que lo sustenten, no van a tener esas herramientas para mantenerse a través del tiempo, para que esa victoria pública perdure. Porque también, como lo veíamos, es importante que tengamos ese equilibrio físico, mental, emocional, la parte social. Si no estamos en equilibrio, si no dedicamos tiempo, no hay balance en nuestra vida, digamos, si no estamos en lo físico o en lo emocional, eso puede traducirse o manifestarse después en enfermedades de cualquier tipo, de cualquier índole. Por eso es importante tener ese equilibrio con nosotros mismos. Y como lo comentaba, estos 7 hábitos también, de una u otra manera, pues los vamos practicando diariamente. La sugerencia de Stephen Covey es iniciar el día domingo mientras los vamos adquiriendo, pero después ya durante el día, a través de las diferentes actividades que vayamos realizando, nos podemos dar cuenta. Porque, por ejemplo, en el ámbito laboral, a mí me suele suceder, y gracias al coaching místico, pues lo aplico porque me acuerdo. ¿Esto me corresponde realmente? ¿Es mi responsabilidad? Primero lo primero, ¿cuál es mi horario? ¿Cuáles son mis roles? ¿Cuáles son mis funciones? Y allí tomo decisiones. Decisiones conscientes y tengo, digamos, la forma sustentable desde el respeto, con comunicación, que escucho los puntos de vista, pero también busco ese ganar-ganar. ¿Qué pasa también, como lo que decía la maestra María, que podemos tener esas relaciones de que ambos perdemos, o yo gano, tú pierdes, yo gano? Recordemos la ley de causa y efecto, la ley del karma. Si buscamos así, que bueno, yo voy a ganar, no importa que tú pierdas, eso es lo que estamos sembrando. O si también, yo bueno, yo te dejo ganar, no importa que yo pierda, eso es lo que estoy sembrando. ¿Cuál va a ser la cosecha? En cambio, si buscamos y pensamos en esa mejor opción de ganar, ganar, nos abrimos a esas múltiples posibilidades que está en el cosmos también, y eso es lo que vamos a estar sembrando. Y por supuesto, esa va a ser la cosecha. También la maestra María hablaba de la ayuda, que nos tenemos que ayudar mutuamente también. Nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de ser útiles y esa es nuestra naturaleza. Y a través de la ayuda es que estamos manifestando y sintiendo esa experiencia de sentirnos útiles. Y si lo hacemos a través de compartir y poner al servicio nuestros dones, nuestros talentos para nuestro entorno, para la humanidad, pues la cosecha que vamos a tener en conjunto va a ser muchísimo mayor, muchísimo mejor, en beneficio la prosperidad, bienestar para todos. Muy bien, continuamos aquí. Ahora el coach como líder. Hablamos del coaching, que es el proceso mediante el cual el coach interactúa con el cliente o el coachee, como lo explicaba la maestra María. Y en el coaching consiste en formular esas preguntas correctas y poderosas para ayudar a que la otra persona piense en voz alta y vaya descubriendo que sabe mucho más de lo que creía que sabía. ¿Sí? Porque no es que le vamos a dar la respuesta, sino que lo vamos orientando a través de las preguntas y a través de presentarle ese abanico de posibilidades de cómo puede ir trabajando a través de estos hábitos, a través de estas herramientas. Y eso, pues, por supuesto, va a contribuir para lograr esos objetivos que han sido planteados. En las empresas, también el coaching se está utilizando como un estilo de liderazgo, donde el supervisor o el jefe lo utiliza con el propósito de que sus empleados se conozcan a sí mismos, que identifiquen sus fortalezas y debilidades. También importante que desarrollen sus fortalezas y talentos para que entonces también los puedan, desde la sinergia, ponerlos al servicio de ese beneficio mayor, que alcancen también aquellos que no habían sido capaces de lograr, porque quizás desde sus creencias, desde sus limitaciones, desde sus valores, están allí como estancados. Y a través del coaching, a través de darle herramientas, se le puede ayudar, guiar, orientar para que desarrolle sus talentos y sus fortalezas. También para resolver conflictos, entre otros.
en qué. Entonces, allí también el líder establece las metas a mediano, largo plazo para realizarlas. Y una vez que han logrado ese objetivo, pues termina esa labor, digamos, de ese coaching, de ese estilo de liderazgo dentro de la empresa. Y ya para finalizar, tenemos el éxito según Yogi Bhajan. Él nos habla de los 10 modales de vida. Dice que siempre hay algo que nos va a hacer perder. Y eso tiene que ver con el reaccionar, la rudeza, inseguridades subjetivas, la paranoia objetiva, el miedo creativo. Cuando tenemos eso en nuestro comportamiento, no necesitas ningún enemigo, porque eso mismo es lo que te va a hacer reaccionar, lo que te va a hacer actuar inconscientemente. Sin embargo, si quieres crecer, si quieres brillar, si quieres gracia, si quieres el éxito, todo lo puedes conseguir si vives estos 10 modales de vida. Él nos habla de escuchar, sentir a la otra persona, investiga y dialoga, llega a un entendimiento mutuo, planea la estrategia, mantén la comunicación, evalúa, logra, intercambia saludos, mantén una actitud de gratitud. Nos regala la frase que la sabiduría se convierte en conocimiento, pasa a formar parte de tu propia experiencia. Eso lo hemos ido viendo, porque a medida que vamos trabajando en nuestros hábitos, en esos hábitos que contribuyen a nuestro propósito, que contribuyen a nuestro beneficio y al del entorno, esas experiencias que vamos teniendo, de eso que vamos cosechando también, pues va contribuyendo a nuestra sabiduría. En la escucha es escucharnos a nosotros mismos también, ¿sí? Porque muchas veces no nos escuchamos, no nos autorreconocemos, no nos respetamos, nos enjuiciamos, y la idea es ser amorosos también, benevolentes, respetuosos con nosotros mismos. De igual manera, entonces a los demás también que los escuchemos sin enjuiciarlos. Sentir a la otra persona, cómo nos conectamos, les miras a los ojos, cómo te conectas con ellos con el corazón, los escuchas a través de los sentidos, cómo haces, cómo sientes a la otra persona, desarrollando esa conexión que tenemos como seres humanos. Investiga, dialoga, ¿sí? También entonces indagar un poco, saber de un poco más de las personas, de sus vidas, buscar esa forma de cómo conectar esas diferencias que hay, pero también ya veíamos en el punto anterior que también cuando hay diferencias, pues podemos aprender también y podemos crecer. Buscar establecer esa sinergia junto con esas diferencias que tenemos, así tenemos más posibilidades. El entendimiento mutuo y fundamental, la humildad sincera, no estar a la defensiva, no estar defendiendo nuestros puntos de vista, buscar esa comprensión mutua, buscar ese ganar, ganar, lo diríamos, digamos en forma resumida, ese llegar a ese entendimiento, planear la estrategia mutuamente, cuáles son las acciones que vamos a desarrollar. Como lo decía la maestra María, que las cosas se crean dos veces, una vez en nuestra imaginación y la otra en la realidad. Entonces, somos los arquitectos de nuestro ser. Mantener la comunicación. Aquí este yogi nos habla mucho de establecer esos puentes, derribar los muros, buscar conectarnos con los otros, observar sin juicio, comunicarnos también sin juicio, comunicarnos con sinceridad, evalúa, anotar para hacer una evaluación honesta y sincera de lo que está sucediendo. Eso nos permite también como poner allí en blanco y negro y poder observar de una manera más objetiva. Evaluar sin criticar, sin juzgar. Eso es un arte, es algo que debemos ir aprendiendo progresivamente. Pero eso nos va a permitir tener ese panorama más amplio, objetivo de lo que está sucediendo. El modal 8, logra. Haz realidad tus deseos, logra tus sueños, disfruta de tu éxito. Muchas veces tenemos éxito, pero quizás por las creencias que tenemos o por nuestro entorno, nos limitamos a disfrutar o no nos sentimos merecedores. Somos merecedores y tenemos que disfrutar también de nuestro éxito, de nuestros logros. Hacer más efectivas las relaciones con los demás, nuestra palabra, nuestros compromisos. Todo lo que decretamos se hace realidad. Debemos estar conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras palabras,
cumplir nuestras promesas también, porque si no también vamos como generando deudas. De tener perseverancia, fe, compromiso. Importante, primero contigo mismo, luego con los demás. Ahí entonces podemos ver esa parte de primero, ese balance, ese equilibrio con nosotros mismos, esa victoria privada antes de ir después con los demás. Porque también lo que no nos hemos dado a nosotros mismos, no se lo podemos dar a los demás. Intercambiar saludos, mantener esa relación cordial, sincera, desde el corazón. ¿Sí? Porque igualito, recordemos que todo es energía. Y cuando no es sincero, cuando no es honesto, eso se siente, eso se percibe. Tener contacto con los demás, también una forma, bueno, de aprender y convivir. Convivir también, eso es una forma de amar. Vemos nuevamente aquí la gratitud, mantener esa actitud de gratitud, esa palabra mágica. Abre tu corazón, te conecta a la prosperidad, te sube la frecuencia vibratoria de la energía. Eh, Cuando estábamos iniciando la clase, hablábamos de la gratitud y es el sentir gratitud por todo, independientemente de la situación que podamos pensar que es desfavorable. Porque quizás si vamos a salir y se nos cae algo o quizás nos conseguimos con una cola, es sentir gratitud por eso, aunque nos esté deteniendo. ¿Por qué? Porque quizás este obstáculo nos va a guiar hacia otro lugar o nos va a guiar por una senda que es distinta y donde vamos a estar, digamos, seguros, protegidos o que vamos a llegar a otro lugar. O quizás si estamos trabajando con un proyecto y nos encontramos con un obstáculo, en vez de caer en la... Si nos conectamos con la gratitud, nos vamos a abrir ese abanico de posibilidades. Vamos a ver otras opciones, otras soluciones, otras vías que van a ser con toda seguridad muchísimo mejor porque nos vamos a estar conectando con ese plan cósmico perfecto y sabio. Busca todas las razones para agradecer lo que está sucediendo en tu vida, sin juzgar, simplemente viviendo el aquí, el ahora, el presente. Cultiva la gratitud en tu día al despertar, durante el día, antes de acostar. La gratitud es una palabra mágica. Intercambiar saludos. Perdón. Y tenemos la resistencia al cambio. El cambio es permanente. Y sin embargo, por naturaleza solemos tener resistencia. Últimamente hemos visto que el cambio ha sido muchísimo más acelerado. Lo vemos en las tecnologías. Y eso, por supuesto, hace que nosotros también como seres humanos tengamos que adaptarnos, flexibilizarnos, buscar cómo vamos a congeniar, a convivir con esas nuevas situaciones que se nos presentan. Y debemos, entonces, estar más conscientes y observadores de nosotros, porque ese entorno cambiante habitualmente nos genera incertidumbre, miedo y, por supuesto, la resistencia. Y hay, como dice aquí, dos tipos de cambios: los que están fuera de nuestro círculo de influencia y los que podemos provocar en mayor o menor medida. Con los primeros, como lo decía la maestra María, quizás las palabras clave son aceptar, porque no lo podemos cambiar, y adaptarnos, porque mientras no tengamos aceptación, lo que vamos a hacer es reaccionar y no vamos a poder decidir sobre el cambio o qué es lo mejor que podemos. Si lo aceptamos tal como es, sin juicios, y buscamos la mejor manera de adaptarnos, vamos a entrar en una espiral muy distinta a esa espiral de negatividad. En general se denomina resistencia al cambio a todas estas situaciones en las cuales las personas deben modificar ciertas rutinas o hábitos de la vida. Porque es importante estar conscientes de esta resistencia al cambio. Iniciábamos con lo relativo a los hábitos, que debemos observarnos y definir, identificar cuáles son los hábitos que debemos incorporar, cuáles son los hábitos que quizás nos aportan beneficios. Y es natural que cuando vayamos a hacer esos cambios, se produzca esa resistencia. Pero ¿por qué se produce? Porque entonces hay una negación por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente.
Recordemos también que los hábitos son inconscientes y debemos ir progresivamente haciendo esos cambios. Cuando el sistema está en equilibrio, percibe la amenaza o inestabilidad e incertidumbre que se están sucediendo por esas modificaciones. Y allí es cuando se produce esa reacción al cambio. Es esa reacción natural que se procesa y es como esa fuerza que nos pueden obstaculizar el cambio. Puede ser inmediata, diferida, abierta, implícita. Hay personas que le tienen miedo a lo desconocido, al cambio de rutina, al cambio de hábitos, quizás por las experiencias de vida que han tenido, por sus valores, por sus creencias, por su educación. El ser humano es un ser, es un animal de hábitos y le gusta tener todo bajo control. Por supuesto, entonces, cuando hay situaciones nuevas que le van a generar caos e incertidumbre, entra en descontrol porque ya tiene que hacer otros cambios y no está, digamos, bajo su control como tal. Principalmente se produce por dos factores esta resistencia, porque las personas se crean unos hábitos, entran en esa zona de confort y cuesta salir de ellos porque eso también implica un esfuerzo. Como lo decíamos allí, hay personas que le tienen miedo al cambio y sienten ese temor de esas cosas nuevas, de esas cosas desconocidas, aun cuando ya han podido tener experiencia donde los cambios les han funcionado. En psicología, el concepto de resistencia al cambio se refiere a las personas que experimentan una angustia emocional provocada precisamente por esa perspectiva de una transformación o por el cambio que se está produciendo. También como seres humanos estamos, por nuestra naturaleza, acostumbrados como a ver ese resultado, el cambio. Ya yo quiero saber cómo es que va a ser el resultado final. En vez de buscar o enfocarnos, ok, tenemos un objetivo y vamos a disfrutar el camino. Si vamos a salir de viaje, en vez de enfocarnos en ya llegué al lugar, vamos a enfocarnos también en el camino. Si es en bicicleta, si es en carro, si es quizás en un autobús, o en algún lugar en tren, o en avión, porque todo tiene experiencias y oportunidades de aprender y de conocer y de crecer. En este tema de gerenciando el cambio, vemos que el proceso de cambio y el desarrollo personal siempre se produce de adentro hacia afuera. Lo hemos visto en los diferentes contenidos que hemos estado viendo en esta jornada. Siempre de adentro hacia afuera. Los cambios no podemos pretender que se den afuera sin que nosotros cambiemos primero. Y nos debemos apoyar en valores y principios. Identificar y observar nuestro carácter, nuestros paradigmas. ¿Qué es lo que nos motiva? Definir esos hábitos que nos van a ayudar para ser efectivos. Un programa de cambio y desarrollo personal será efectivo si la persona los asimila internamente, traspasa las resistencias internas y las barreras externas. Y eso nos los va dando, como lo explicaba la maestra María, la aplicación de estos 7 hábitos de Stephen Covey, también las 7 leyes del éxito, estos modales de Yogi Bhajan, y todos los módulos y toda la información y formación que vamos recibiendo a través del coaching místico. Para finalizar, tenemos aquí esta moraleja del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Aunque en la vida, tanto personal o empresarial, existan obstáculos, hay que adaptarse al cambio en cada momento y buscar solución. Lo peor que se puede hacer ante cambios es quedarse quietos y esperar que todo se solucione solo. Recordemos que el cambio es permanente. A veces hay cambios que son más lentos, pero hay otros cambios que son más rápidos, más radicales y debemos adaptarnos, buscar la mejor manera de adaptarnos. En esta imagen que está allí, aunque está allí en inglés, podemos ver este juego de palabras donde en inglés está change, que significa cambio, pero con cambiar una sola letra sale chance.
que diríamos en español, si lo leemos en español, es chance, oportunidad. Entonces, la invitación es a mirar los cambios. ¿Se escuchan? La invitación es a mirar los cambios se desconectó. Está bien. Ya un momento que no sé aquí que se desconectó. Es que escucho algo, hay como una interferencia.